Muy, pero muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Un lunes más estamos acá en esto que denominamos A Biblia Abierta y estamos contentos de estar en esta tarde con ustedes. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Matías, buenas noches a todos los que se van sumando desde el comienzo y a los que se sumarán en el transcurso de este tiempo de conversaciones. Así es, con unos matecitos encima, nos llegó el frío por fin, Nelson, ¿qué opinas? Y si sos del team invierno, está bien, ¿no? Bueno, Este, botas de remerita, mira, yo de... sí. Acá adentro está fresco, está templadito. Afuera está bastante frío, acá en Entre Ríos. Ha Pasame la llegado temperatura de acá, a ver. de acá, ya te digo. eh, Tendría que ser más frío allá. 9 grados, 9 Está grados. más frío que acá. Pero la humedad es del 71%. La humedad acá eh, es brava. Humedad del 71% y está corriendo un viento que lo hace más fresco aún, de 10 kilómetros por hora, que es tranquilo para, bueno, nosotros que venimos de Mendoza estamos acostumbrados a vientos, pero mucho más fuerte que estos. Pero está Claro. fresco, está bastante fresco. Nosotros estamos casi igual, tenemos una temperatura de 11 grados, un viento leve de 10 kilómetros por hora y un 75% también de humedad. De humedad. Y una sensación térmica que, bueno, estamos hablando de 7 grados. Para acá Santiago es helando. Helando. Acá estamos acostumbrados al calor, ¿no? Pero también nos cansamos un poquito del calor. Ah, Pasamos la vía de comunicación en esta noche para que ustedes se puedan conectar con nosotros. Ahí está, conexión Avellaneda. Ese es el número. exactamente, 343-6438-040. Te puedes comunicar, hacer tu consulta, proponer, ¿por qué no? Un tema al aire va a estar interesante, sino también más al centro norte de nuestro país, 385-300-3096, te puedes comunicar y de esa manera podemos dialogar y compartir juntos en esto que denominamos A Biblia Abierta. Así que aquellos que quieran dejar sus saludos, ya está habilitado ahí la caja de comentarios para que puedan dejar sus comentarios, sus saludos y los vamos a estar recibiendo en vivo y en directo. Y aquellos que quieran subir y quieran participar, quieran debatir o quieran preguntar algo con total libertad, miren, preguntando se aprende. ¿eh? Por ahí puede ser algo simple, pero por ahí no lo sabes y si no lo preguntas, no vas a saber. Entonces tenés que animarte a preguntar. Subí está con nosotros en esta noche y con un cálido recibimiento vas a estar acá sentado al lado nuestro. Mirá que estamos distantes, pero estamos cerca, ¿verdad? Tal cual, sí. Sí, No y sé ya si estamos triangulando. Ahí veo un saludo de Daniel desde Orán. Este, sí. Estamos triangulando este, desde la zona centro, Santiago del Estero, el noroeste y el centro-oeste, triangulando en esta Biblia abierta. Y bastante amplios, ¿eh? Sé que hay otras personas conectadas que no quieren aparecer, pero bueno, ya los vamos a tratar de contactar, de otras zonas ahí, zona sur y demás. Bueno, vamos a comenzar en esta noche y hay varios puntos para hablar, pero me gustaría que empecemos a centralizar con este tema que está, quizás en los noticieros no está saliendo mucho, algunos noticieros de cadenas internacionales sí ya lo han nombrado, pero en Argentina no. ¿Mm? Algunos noticieros conocidos no. Y vamos a hablar de lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con la prohibición del Nuevo Testamento, ¿sí?
diciendo que el Nuevo Testamento es antisemita. Tenía una serie de videos, pero voy a tratar de ver si los puedo subir. Si no, los vamos a poner, aunque sea los audios, para poder entender un poquito más. Ese es el tema que tenemos hoy para hablar. No sé si algunos de los que están en la audiencia se han enterado de esa discusión, pero es un tema que nos lleva a nosotros a meditar, porque después hay otros temas también que en estos tiempos se está viendo mucho, y luego los vamos a ir trazando, ¿sí? ¿Qué opinas, Nelson, del tema? Y es interesante ver esta movida que está habiendo en especial en la juventud. La movida principal se está dando en la reconocida Universidad de Princeton, allí en los Estados Unidos, donde inclusive un grupo de jóvenes pro-palestinos iniciaron una huelga de hambre a comienzo del mes aproximadamente. No nos olvidemos que este conflicto que recién nos está llegando a nosotros ahora, esta información, viene desde el 7 de abril, si mal no recuerdo aproximadamente, donde fue el ataque feroz a los límites de la Franja de Gaza, donde sucedieron cosas que, bueno, son de común conocimiento, donde aún todavía quedan algunas personas que han sido secuestradas. Esto llevó un movimiento a nivel internacional de distintas índoles, es decir, desde el índole religioso, desde el índole gubernamental. De hecho, una de las noticias también cercanas es el pedido y que se aceptó de incorporar a Palestina dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Es algo que quizás es más importante que lo que sucedió en la Universidad de Princeton y otros institutos estudiantiles allí en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, esto va reflejando, va exponiendo cada vez más el cumplimiento de lo que dice la palabra. No compartimos la interpretación alarmista o espectacular que hacen algunos de estas situaciones, de cumplimientos proféticos inminentes, etcétera, etcétera, pero sí como algo que va marcando de a poco este proceso de tiempos que Dios ha estipulado que iba a suceder. Y bueno, lo primero que nos muestra es que la Biblia en el tiempo de Dios se cumple todo lo que en ella está, ¿no? Cada tiempo en la historia ha tenido un momento donde ha habido mucha espectacularidad a la hora de interpretar las situaciones, y ha llevado precisamente a que en vez de que la palabra de Dios, que es una herramienta que nos ha sido dada para cumplir el propósito que tenemos en Él, que es darle la gloria a Él, ha sido una herramienta para burlas, ha sido una herramienta que mal utilizada ha permitido que, lejos de cumplir el propósito de honrar a Dios, le deshonremos al exponer cosas con interpretaciones que no son acordes con lo que la misma Escritura dice, ¿no? De hecho, sin decirlo, han dicho en distintos momentos de la historia que ya era el tiempo cumplido, que Jesús venía a buscar a la iglesia y demás, y eso precisamente es desvirtuar el propósito. Y lo interesante es que esto surge en medio de una comunidad donde tiene una clara inducción sionista, ¿sí? Como los Estados Unidos, ¿no? Que apoyan a Israel como nación y está dentro de su ser íntimo, ¿no? Y ver cómo intenta partirse desde quizás el mayor aliado de Israel, intentan partir desde adentro. Y bueno,
La política va teniendo su parte, como también preparación a aquel liderazgo que habrá antes de que se estará gestando antes de que Jesús venga a buscar a los suyos, ¿no? Y es interesante, hablábamos con Matías hace un rato, ¿no? Que inclusive el presidente de los Estados Unidos habla mucho sin decir nada, porque sobre el tema estuve leyendo los reportes y las entrevistas de la CNN en español y dice mucho, o mejor dicho, habla mucho, pero no da ningún concepto concreto de defensa, de oposición de esta situación y demás. Es más, Igual también. Dejó abierto al debate. Supuestamente dice que él respeta las creencias de cada uno, que pueden debatir, pero dejó un dato muy curioso en el cual dijo: Estados Unidos no es un país sin ley. Y sobre todo hablando de lo que es el antisemitismo, ¿no? Que también viene en una confusión extrema. Fíjate que cuando vos vas, yo estuve siempre investigando mucho en las redes sociales para ver los comentarios de la gente, qué opina, qué piensa, qué dice, y la gente, es más, confunden el Estado de Israel con Palestina, Palestina con Israel, Gaza, en fin. Todos los lugares para ellos son, los manifiestan como judíos directamente. Entonces todo eso también lleva a una confusión, pero detrás de todo esto veo que hay algo oscuro, ¿no? Comparto lo que vos decías también. No estamos nosotros hablando de precisamente de que vamos a hacer algo alarmista y que vamos a hacerlo profético, que ya viene el fin del mundo y que escóndanse en las casas. No, no, no. Sino que esto es una información también para tener en cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo. Porque si no estamos adaptados a la realidad y nos levantamos todos los días y nos vamos a la iglesia y estamos en la iglesia y nos peleamos por cosas que no tienen sentido, entonces tener en cuenta lo que va pasando en el mundo para tener una secuencia más real aún de lo que es la profecía y de lo que la Biblia nos habla y qué es lo que tenemos que defender o no defender en una postura de debate o aún mismo de evangelismo, porque sobre todo en los planteos evangelísticos tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esta situación que se está dando, es muy probable que al ser Estados Unidos influyente, es muy probable de que en algún momento alguien trate de imitar en otro país este tema, ¿sí? Aunque la mayoría, fíjate que los países que han sacado o han atacado a la Biblia no les fue bien. Nunca les fue bien a los países que sacaron la Biblia de contexto. Nos vemos. Entonces, esto es muy importante para que se puedan, lo puedan buscar, lo puedan ver, tratar de ver cuál es el problema de todo esto, ¿no? También hay detrás hay otra situación política en la cual, recordemos que Biden está perdiendo una postura ante la candidatura de Donald Trump. Y Donald Trump, en uno de los discursos, él dijo que apenas él asuma, todo vuelve a la normalidad. Porque Biden hace un tiempito atrás había sacado de las universidades la Biblia y de los colegios secundarios. Que ya no se lo, porque recordemos que vamos a llamarle el protestanismo, no sé si llamarlo de esa manera, es la religión oficial prácticamente más que el catolicismo allá en Estados Unidos. Entonces, sacaron las Biblias de los colegios y luego viene esta situación de acusar al Nuevo Testamento con un mensaje de odio, porque dicen que el mensaje es que acusan a los judíos de haberlo matado a Jesús. Tampoco es una manera de... Vos recién estabas explicando, Nelson, que justamente apoyan a Israel por todas las... Es un aliado de Israel, Estados Unidos, y encontraron en la Biblia que supuestamente es un mensaje de odio. La pregunta es, y esto quiero desafiar en esta noche a los hermanos que están conectados, ¿qué opinión tienen de este tema? ¿Qué opinión tienen?
sabían lo que estaba pasando. ¿Es un mensaje de odio? ¿No es un mensaje de odio? Nosotros sabemos que no, porque no hay ningún mensaje de odio, al contrario, es un mensaje de una expresión de amor. Pero hay una realidad que no está tomando en cuenta la gente de Estados Unidos, y mucho menos los políticos y todo lo demás, que hay escritores históricos contemporáneos a Jesús que escribieron eso, y no lo hicieron como un mensaje de odio, sino que lo hicieron contando la historia tal cual como estaba. Y entre esos, Josefo, ¿verdad? Él, en una de sus expresiones, lo parafraseo ahora porque es largo, dice, no entiendo por qué los judíos rechazan a este hombre tan extraordinario con todas las cosas que hace. Yo lo parafraseo ahora esto, ¿no? A ver, la confusión es, hay tanto para hablar de esto, ¿no? Pero vos fíjate que desde el lado del cristianismo hay una confusión que es grande. Una de las canciones quizás más conocidas antiguamente, ¿no? Arrancaba diciendo: tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres bañadas por la lumbre que derramó tu luz, ¿no? Eres la historia inolvidable. Y bueno, seguía esa antigua canción. Palestina significa tierra de los filisteos, si la memoria no me falla, ¿no? Es decir, aquellos que obviamente el pueblo de Israel tenía que combatir para tomar posesión de la tierra. La importancia que ha tenido la escritura en la historia de la humanidad ha sido significativa. Y es llamativo que por preservar a esta lucha que hay entre palestinos o los ismaelitas, para entenderlo mejor en el contexto bíblico y también de esta lucha, ¿no? O lo que se denominan los pueblos árabes, el pueblo musulmán, los ismaelitas, y los descendientes de Isaac, esta lucha que nació precisamente allí cuando, precisamente en el libro de Génesis, cuando Sara le pide a Abraham que precisamente saque a Agar e Ismael, porque, bueno, había una cierta burla y ensañamiento contra ella y contra Isaac. Sin embargo, cuando Abraham expone como queriendo ser un poquito más benévolo que Dios, inclusive, porque le estaba dando a entender que él los amaba, que para él no hacía falta, había como que negociar como buen judío, eso en tono de broma, no desde el aspecto bíblico, y Dios le dice: no, escucha a tu esposa porque de Isaac yo haré una nación grande. Bueno, ahí nace el gran conflicto entre los ismaelitas, que son los actuales palestinos, y los hijos de Isaac, que es el actual pueblo de Israel. Y fíjense la importancia que ha tenido las escrituras, que en el año 1947, cuando se le da al pueblo de Israel un lugar en la tierra, se le reconoce por derecho el lugar en el que están, pero se le reconoce por derecho un lugar mucho más amplio que el que tienen ahora, ¿sí? Y qué casualidad que al día siguiente de que el pueblo de Israel se instala en ese lugar, toma posesión, ¿qué hace el pueblo árabe? ¿Qué hacen los palestinos? ¿Qué hace los ismaelitas? Atacan al pueblo de Israel. Y lo interesante de toda esta situación, aunque no quiero desviarme tanto del tema para volver a lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo interesante es que cuando nosotros analizamos el mundo árabe que rodea precisamente a la nación de Israel, es muchísimo más numeroso que el pueblo de Israel. Sin embargo,
el pueblo de Israel termina venciendo al pueblo árabe que lo había rodeado, ¿no? Ahora volvemos, eso forma parte de la historia, es interesante, es algo a tener en cuenta, pero volviendo, para cuidar esta rivalidad, dice que van a quitar el Nuevo Testamento. Fíjate la contrariedad, si es el Antiguo Testamento el que siguen validando, el que fue el documento válido para reconocer la tierra que Israel está ocupando, y el documento que precisamente dice que la tierra que aún no le han cedido, la tierra que está ocupando y reclamando el grupo palestino para ser reconocido inclusive como nación, porque no lo son, reconocida, hay una gran contradicción en esto. ¿Cómo puede ser? Este documento garantiza la defensa de ellos, el reconocimiento del pueblo de Israel, y quitan el otro para evitar esta confrontación, cuando la confrontación, la base, la esencia viene en el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo podemos encontrar si uno se sentase a leer la ley judía y el Corán, va a haber precisamente muchas similitudes, pero mucha controversia, ¿no? Porque hay una parte así como uno dice, bueno, al pueblo de Israel dice que a los filisteos, a los ismaelitas, a todos los demás, no nos olvidemos que el pueblo gentil es todo el que no es del pueblo de Israel, debían expulsarlo de ese lugar porque era la tierra que les había sido prometida a ellos, ¿no? Y del otro lado, los islámicos que defienden también una actitud de amor para con los demás, tienen algunos puntos donde hay un amor hacia los hermanos judíos, pero también de necesidad de sacarlos, de expulsarlos para poder ellos desarrollarse como ellos mismos lo dicen, el pueblo escogido, ¿no? Entonces, hay una definición indefinida de Biden en especial, ¿no? Donde dice, vamos a cuidar a los judíos, pero no se entienden las decisiones que apoye, que aprueba. De todas maneras, aquellos que viven de la alarma constante, no se olviden que ha sido apoyado nada más que, aprobado hasta el momento, nada más que sería como acá la Cámara de Diputados, ¿sí? Falta que llegue al Senado y ahí se verá si avanza, no avanza. No nos olvidemos que ellos están en época electoral, así que no sabemos qué puede pasar. Puede avanzar o no, y ahí será el análisis distinto, ¿no? Tengo dos cosas ahí, una que me causa gracia y la otra con respecto a lo que decías. Si mal no recuerdo, creo que para después del 20 de mayo iba a ser recién llevado a la otra cámara, ¿no? Y me causó gracia una hermana hoy, me causó gracia una hermana hoy, me dice, ese hombre Biden, dice, me hace acordar a un presidente, no voy a dar nombre, ¿no? Me hace acordar a un presidente que tuvimos allá por el año 2000, me dice. Va para un lado, se pierde, va para el otro, no sabe dónde anda, dice. Bueno, es un tema que... Esto me causó gracia nada más. Marcamos nuestra vía de comunicación 385-300-30-96 para que tú también nos estés acompañando y compartiendo con nosotros en esta noche. Saludamos a los hermanos que están conectados, vamos a nombrar algunos, Daniel Juan Mamaní y su papá Wilfredo, que están ahí desde Salta, Orán. Un saludo muy grande a ellos y a toda la congregación de Nueva Orán. También a Cecilia Herrera, le mandamos un saludo muy grande. Qué linda chica esa, no sé por qué. Mi esposa. Sí, aclararlo por la duda. Ese. Sí, no, por eso es el chiste, lo aclaré ahí nomás, porque no falta el mal pensado, ¿viste? No falta el tipo que no haga broma. No estamos para entretener a la gente, circo no. Bueno. Hugo, querido, un abrazo enorme. Hugo es mano derecha de David Juárez, muy conocido, muy querido por nosotros.
Mario Vidán, Que se acompañándonos esconde, desde... que no aparece, David. Eso es algo que Mirá, todavía no le perdonamos. Se sigue escondiendo. hacerle acordar, Hugo, está comprometido delante de miles de personas acá en esta noche que queremos la presencia de David Juárez en este lugar. Y un abrazo enorme, figura como Ernesto y Ana, pero yo le mando a José y Ana, les mando un saludo muy grande que nos están escuchando desde Estados Unidos y nos saludan en esta noche. Y que si el Señor permite, si no se da en julio, se puede dar en septiembre, si no ya pasaríamos al próximo año la visita de nuestros hermanos tan queridos de allá, Mario Arjona y compañía, Nicolás Pacheco, José y un grupo más de hermanos que están planeando venir a Argentina, ¿sí? Así que no quiero adelantar nada porque se está tratando todavía el tema, pasaron de una sala a otra, así van como la Cámara de Diputados, de un lugar a otro, pero bueno, se entiende que el viaje es costoso y todo lo demás, y bueno, hay que hacer un buen plan para poder venir, ¿no? Así que están tratándolo, así que oremos para que puedan los hermanos venir a visitarnos a este lugar una vez más. Bien, cerramos este tema. Me gustaría que se informen, que puedan compartir más sobre esta situación, pero como decíamos recién, sin que les vuele la cabeza y que empiecen, como decía, las conspiraciones, ya hasta el fin del mundo, ya viene, prediquen del Evangelio, prediquen que el Señor pronto viene, prediquen que hay salvación y que el Señor siempre está. Pero hay un tema muy actual también, Nelson, que podemos charlarlo, y es el tema de y se ríe Nelson, es el tema de la irresponsabilidad en el ministerio. Esto es algo que pasa en todas las iglesias, ¿no? Que, viste que por ahí nos comprometemos a hacer, pero no hacemos. ¿Viste cuando uno dice, a ver, ¿quién levanta la mano para venir a limpiar la iglesia? Todos levantan la mano y al final llegan dos. Y después las santas excusas. No, porque el perro, el gato, el aire, justo pasó un mosquito, me chocó en el ojo, me tuve que ir al hospital. Es un tema muy recurrente en las iglesias. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Qué tema, no? Este, Vamos a verlo, ¿por qué? Vamos a tratar de entenderlo. a ver, ¿somos suave o vamos directo? No, como nos Vamos caracterizamos directo. nosotros, directamente. Bien. El por qué es simple. Es inmadurez. No hay otra. La inmadurez tiene varias manifestaciones. Dentro de ellos es la irresponsabilidad, ¿no? Decía claro Santiago en su carta, ¿no? El hombre o el varón, varón no como género, sino como ser humano, dice, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel que en un momento de emoción o de compromiso, entre comillas, dice yo, cuando llega la hora empieza analizar otras cosas, ¿no? Decía el sabio de Salomón en Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no entienden, no asimila que así hacen mal, ¿no? Dice más adelante, porque está en el capítulo 5, en el verso 5, dice, cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los tales. ¿Quiénes son esos tales? Esos que hacen promesas y no las cumplen. Es decir, la falta de madurez se manifiesta a través de este tipo de actitudes, ¿no? El apóstol Pablo, que era muy sutil también, decía, bueno, los tengo que tratar como a niños porque pasan los años, pero no crecen nunca, o sea, no maduran. Os di a beber leche y no vianda porque no son capaces todavía de poder digerir un alimento sólido. Es decir, la inmadurez es
es el porqué fundamental de eso. Yo sé que quizás muchos en este momento están poniendo el grito en el cielo porque quizás se sienten identificados, pero es así. Es decir, cuanto más excusas hay, es decir, hacer la prueba con el nene más chico tuyo, ¿no? Mandalo a a ordenar el dormitorio. Uy, Y no toques ese después tema que me va a después escuchá las excusas que vos no entendés de por qué él no pudo, porque de repente tuvo que estudiar, ¿viste? Que aparece lo que vos no ves que hacen, pero es la excusa ideal, ¿no? Vos no entendés que estoy en época de prueba, que tengo que estudiar, que esto, que lo otro, y después vos lo ves tiradito con el celu o con la Play, con la compu, y te lo querés comer y obviamente tienen así. Es normal, es la edad, es un adolescente, que no esperes una acción natural de una persona mayor. Bueno, pero esa acción natural, ese responder, esa excusa siempre a flor de piel, la tenés en hermano que tienen 30 años en el Señor. ¿Cómo puede ser? Eternos niños, eternos adolescentes. Viste que ahora dicen que, bueno, hace tiempo, ¿no? Que la adolescencia se extendió hasta los 30 años, ¿no? Y sí, en el Señor también, ¿no? Hay hermanos de 30 años y más que siguen siendo insufribles porque tienen actitud de adolescentes irresponsables con el compromiso y encima te dan una respuesta a vos que no tiene nada que ver si el compromiso lo hizo con el Señor. Hacete cargo. Hacete Sí. cargo. Quizás también hay un serio problema en el liderazgo. A ver, hay un... ¿Por qué traes estos temas que generan... hay un... No, es bueno charlarlo porque fíjate que a veces se da en todos lados esto, ¿no? ¿Por qué? Es un tema muy profundo para estudiarlo. Y yo le pondría la irresponsabilidad de los cristianos, directamente. ¿Por qué? Vos hablas con algún hermano y te dicen todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria y honra de Dios. No. ¿Viste? Y lo mejor, ¿eh? Lo mejor. Pero cuando llega el momento, vamos a suponer que esto sea, programás, vamos a hacer un programa a un mes y venís hablando. Capaz que los líderes se juntan y les hablan, ni les dicen, ni programan, ni proyectan, ni todo lo demás. Pero cuando llega un día o 2 días antes se ponen a hacer. Yo conocí gente que trabajaba en el grupo de niños y que hacíamos todos los sábados, hacíamos un planeamiento y que después que hacían los hermanos a última hora, ni siquiera el viernes, el sábado que hacíamos el especial para los niños, se acordaban que tenían que preparar la clase. Y llegaba a veces tal punto que nunca tuvieron en la semana un minuto libre, que ni siquiera lo llegaban a hacer y había que cubrirlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por su irresponsabilidad, porque siempre le faltaba 5 para el peso. Entonces acá viene el tema. O nos comprometemos, si servimos a Dios, directamente no nos comprometamos porque para ser número ya está la congregación. Seamos parte del montón. Y si vamos a servir a Dios, debemos tener en cuenta Deuteronomio 22, me van a decir, pero era para el pueblo de Israel. Deuteronomio 23, 21 y 23, y vos recién hiciste alusión. Dice, cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y habría en ti pecado. Mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado. Guardarás lo que tus labios pronunciare y harás como prometiste a Jehová tu Dios, lo que de tu voluntad hablaste. ¿Por qué? Por tu boca. Esto es muy fuerte cuando entendemos que tenemos un compromiso con Dios. Pero así como recién estabas compartiendo, Nelson, sobre la inmadurez, el tema es ver si realmente estamos comprometidos con Dios. Porque parece que le damos las migajas del tiempo, le damos las migajas de lo que tenemos y somos buenos para improvisar. ¿Y hasta cuándo seguiremos improvisando en todo esto? Entonces, algo muy importante es esto, ¿no? Ahora, tienes un problema de salud, bueno, te frenó.
no sé, te chocó el auto, chocaste el auto antes de llegar y rompiste todo el auto. Bueno, está bien, no llegaste. No sé, algo, pero en la semana tenemos 7 días y si estamos comprometidos en un ministerio o en algo, ¿por qué razón nosotros decimos que estamos comprometidos con Dios si no lo hacemos? Entonces ya yo creo que recién vos tocabas el punto de la edad, del tiempo, viste que los cristianos no, porque tenemos 30, 40 años en el Señor, y viene esa inmadurez con estas respuestas que al último uno queda tratando de entender, hasta inclusive llegas a decir, che, este hermano realmente será salvo, lo conoce al Señor, tiene un encuentro con el Señor o no, o directamente no le importa. Y yo pregunto esto para análisis. ¿Nos importa? ¿Creemos realmente, le creemos a Dios? ¿Nos importa realmente las cosas del Señor o no? Esa es la pregunta fundamental que deberíamos hacernos. ¿Mm? Fuerte el texto. Sí, mira, yo creo que es como, bueno, vos en la panadería, ¿no? Hacen una torta. Y yo miro la torta, voy a comprar la torta y la juzgo por lo que veo, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué razón a todas las tortas le ponen una frutilla o una cereza arriba si a mí no me gusta? Yo tengo mis razones, mi fundamentación, pero en realidad lo esencial es cómo se hizo esa torta, ¿no? Es decir, este tema es como una torta que no está mal por la frutilla o por la cereza, sino que está mal desde los ingredientes, cómo se mezclaron, cómo fue. Entonces, tenemos que ir hacia atrás, ¿no? Cosas que todavía venimos arrastrando. Por ejemplo, hay lugares todavía, es muy latino este concepto y que está también arraigado en muchas asambleas de nuestro país, donde un matrimonio conforme al modelo de Dios es un matrimonio que tiene muchos hijos. Es un matrimonio que no planifica, es un matrimonio que dice los hijos que Dios mande. Y vos ves, sí, salones recontra llenos, porque hay familias y todavía hay varias asambleas así, donde cada familia tienen 5, 6, y antes tenían más, entonces obviamente con 6, 7 familias, cuando son jóvenes y demás, llenás, se casan entre ellos, crecimiento eclesiástico, no, en realidad no creció nunca, simplemente se dio un desarrollo natural de las personas y de un crecimiento cuantitativo, pero no cualitativo. Bueno, eso que parece una tontería, decir, bueno, sí, eso pasa en determinados lugares, bueno, pero eso trae el arrastre cultural que se termina incorporando en la iglesia. Es decir, un principio que no se enseña con fundamento bíblico, lo único que transfiere es una visión equivocada. Entonces, el principio es válido, el matrimonio conforme al modelo de Dios en su origen tuvo su fin de crecer, multiplicar y llenar la tierra, ¿sí? Ahora, ese principio tengo que ir a la palabra de Dios, profundizarlo y enseñarlo desde ahí. ¿Por qué? Me voy a ir a un ejemplo muy simple, ¿no? ¿Cómo puedo yo tomar eso como una base elemental de un matrimonio conforme al modelo de Dios y de repente me encuentro con un matrimonio donde uno de los dos es estéril? ¿Qué tengo que decirle? Ah, no, ustedes no son conforme al modelo de Dios. Un hermano apto, probo, y llega el momento y le digo, no, vos no podés ser parte del pastorado. ¿Por qué? Porque dice que tiene que tener a sus hijos en sujeción y vos no tenés hijos. Fundamentámelo bíblicamente sin el principio, sin el título solo, sino vamos a la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Eso era entendible hace 100 años atrás, hace 50 años atrás, vamos a ser benévolos, pero cuando Dios permite que el avance de la ciencia, la mayoría puedan ir teniendo un alcance progresivo al conocimiento de la palabra, ese avance del conocimiento que se ha ido transfiriendo a través de escritos, ahora tenemos a través de videos, a través de redes y demás. Si no lo utilizamos, seguimos siendo inmaduros.
Entonces el principio es valedero 100%, 100%, pero no avalo que exista la irresponsabilidad de que vengan los hijos que Dios mande, porque no puede ser que esa irresponsabilidad ha generado en muchos casos muchos hijos que se han terminado alejando del Señor porque esa supuesta espiritualidad manifestada a través de eso hizo que inclusive sus padres no tuvieran cuidado de que ellos pasaran hambre, pasaran necesidad y demás. Entonces, ahí es donde se comenzó a amasar todo esto que hoy tristemente estamos cosechando y espero que sean las últimas cosechas, ¿no? Es decir, debe haber, nunca se habló sobre una planificación familiar. Vos fíjate que sigue siendo un gran problema. Hoy nos enteramos, se pusieron de nuevo, qué contentos todos, lo sabíamos, bla, 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 el chisme común. Pero no hay un programa dentro de las asambleas que llame a esos chicos, que trabajen sus vidas, no que le diga lo que tienen que hacer y lo que no deben hacer, no que los llame y le diga, miren, ustedes tienen que cuidarse de no caer, de no pecar, de no, no es eso, es simplemente de acercarse a ellos, generar un ambiente de confianza donde ellos se puedan sentir contenidos y en medio de las dificultades saber a dónde acudir, un ambiente pastoral sano espiritualmente por sobre todas las cosas, que pueda entender lo que sucede en estos tiempos en la cabeza de los jóvenes, de los adolescentes, y que no sea simplemente una persona que se acerque y diga, no, esto sí, esto no, ni siquiera que diga, esto no es la voluntad del Señor. Pará, que no sos el Espíritu Santo acá en la tierra. Tenemos que aprender a que debemos ser a lo sumo parte del amasado acá en la tierra del propósito de Dios para con sus vidas. Y debemos enseñarles que hay que planificar su vida. ¿Cómo puede ser que a un futuro matrimonio ni siquiera se le habla de economía familiar? De repente se casan y sí, bueno, vamos a sumar los sueldos, podemos alquilar números básicos, ¿no? Bueno, pero a la hora de planificar las compras, de planificar esto, planificar lo otro, pues, no, eso no está en la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia? O sea, cuando miramos hasta el Señor Jesucristo era demasiado ordenado. Vos fijate que Juan 4, ¿no? Le dice, vayan ustedes a comprar de comer. ¿Se metió la mano al bolsillo Jesús? No. ¿Alguno le pidió plata? No. ¿Y cuál era la razón? Que había un orden, una organización, había un tesorero, habían personas, cuando vemos los evangelios, que aportaban al ministerio, había un orden. Y entonces, ¿qué hacía Jesús? Bueno, cada quien asume su rol, va, seguramente estaba aquel medio Nelson, que es obsesivo de los precios, ahorremos, o el otro que veía un caramelo y decía, uy, che, mientras caminamos, comámoslo, y el otro diciendo, pegándole en la mano. Debe haber habido de todo ahí, pero cada quien cumpliendo y aprendiendo. Ahora, ¿por qué no hacemos eso? Porque hay un liderazgo irresponsable. Hay un liderazgo que cree que su única función es administrar los recursos de la iglesia local. Es irresponsable al creer que solamente tiene que ocuparse de que los ministerios cumplan su área y demás, y no asume responsabilidad en la vida de las personas. Entonces, el problema que hoy vemos en este acto de irresponsabilidad no es de los jóvenes, no es de los hermanos. Cuando analizo la panadería de Dios en la iglesia local, me encuentro con que el jefe de los panaderos en la tierra, de esta sucursal de Dios, es el gran problema. Porque él quiere decir, Matías hace y que Matías vaya y haga, calladito la boca. No, pero a ver, vos le dijiste, Matías sabe que tiene que ir a amasar. ¿Vos le enseñaste a amasar a Matías? ¿Vos le diste las proporciones? ¿Les diste que a veces la proporción varía de acuerdo porque quizás la harina viene de distinta calidad, aunque en el paquete te diga que es 4,0, pero ahí vas a tener que agregar o quitar un poco de agua, etcétera? Se me ocurre, ¿no? No entiendo nada de panadería, pero si no lo
no tenés derecho a decir absolutamente nada. Si el liderazgo no le enseñó a ser responsable a la Grey, no tiene derecho a hacer ni a decir nada. Y eso no quiere decir que se enseña solamente con su propia responsabilidad. No, hay una parte que es ser ejemplo, ¿sí? Pablo le decía a Timoteo, tú preséntate como ejemplo. Tengo visitas y vienen acá, quieren ver qué está pasando. ¿Qué pasa? Pablo le decía a Timoteo, tú preséntate como ejemplo, ¿sí? Ante los demás. Sí, mi amor. Yo creo que ahí viene uno de los grandes problemas, ¿no? Justamente hace un tiempo atrás, cuando hablamos un tema sobre lo que era liderazgo en la iglesia, tomamos como figura al lobo de las nieves, el lobo que está en las montañas, en las zonas norte de América, y ese lobo, como vive en las nieves, el líder del lobo es el que va primero. Y para que la manada se le dice a los lobos también, ¿verdad? Corregime si estoy equivocado. Sí. A la manada de lobos, entonces para poder guiarlos, él va caminando en saltos. O sea que los kilómetros, los pasos que haga, los va haciendo en saltos para ir marcando el camino y el resto de la tropa de la manadita viene caminando por donde él va marcando el camino para llevarlos a un lugar seguro. Claro. Es interesante esto, ¿no? Porque vos justamente estás tocando el tema del ejemplo en el liderazgo antes de hacerlo. Aprovecho para saludar a Daniel Ramos y a Claudio da Souza, que estuvo esta semana con nosotros, y después, uy, mira, hoy tenemos visitas en los estudios. Y vos sabés que justo recordaba ayer en una charla con Claudio, le digo, cuando en la antigüedad no existía mucho la gran preparación, si bien yo era de preguntar mucho. Pero me acuerdo que después que me bauticé, a la semana siguiente ya estaba en la plataforma predicando, porque era una dedocracia. Andá, te toca predicar. Eran 10, 15 minutos, que era la manera en la que se te enseñaba. Haya sido buena, haya sido mala, los tiempos cambiaron, también sabemos que las generaciones también. Creo que el otro día hablamos un poquito de lo que era la generación X y la generación de cristal, que se llama ahora. Pero estas cosas han ido cambiando tanto que hoy por hoy se necesita dar más información y dar y enseñar y capacitar a las personas para poder seguir. Y tocaste un tema recién familiar y me hizo acordar hace un tiempito atrás cuando estuvimos hablando del divorcio. Recién vos decías que un matrimonio, si no tiene un hijo, muchas veces se entra a juzgar a través de la escritura o de algunos parámetros que hay en la escritura y que si no tiene hijos no puede servir a Dios. Fíjate que siempre estamos condicionando nosotros a ver quién puede servir y quién no puede servir, acorde a lo que nosotros creemos y vemos o malinterpretamos de la escritura. Pero si nosotros, voy a tomar referencia a algunos pasajes, por ejemplo, como el Salmos 24, versículo 3, para tomarlo como referencia, ¿no es cierto?, a lo que es la adoración a Dios. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y dice el 4, responde, el limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es un salmo, es una poesía, pero también al mismo tiempo nos está mostrando cómo Dios piensa. Entonces a veces, viste que entra, hemos hablado del divorcio. ¿Una persona divorciada puede servir a Dios? Sí, totalmente. ¿Entendés? Entonces muchos dicen, no, porque se divorció, porque no está haciendo ejemplo, porque no es pecado, porque está en... vamos a ver las condiciones por las cuales se ha divorciado. Nosotros a veces juzgamos según una parte de la escritura y no, ya está divorciaste, ya pasás, ya sos un inmundo, quédate a un costado. Y esto no es abrir para una enseñanza moderna, no, esto estaba en la escritura, nomás que se la obvió, no se quiso aprender más.
Y uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos con respecto a esto es que un poquitito de poder que tenemos, ya nos creemos que somos los más grandes en el mundo. Y fíjate que se caracteriza, recién hablamos de esa inmadurez sobre la irresponsabilidad de cumplir horario, de empezar las reuniones a horario, de predicar, de hacer las cosas correctamente en los ministerios y llegar a tiempo y tomarnos un tiempo en la semana para planificar y armar, planificar en la familia, ordenar todo. Llega un punto que nosotros lo único que estamos pensando es en la posición delante de los demás hermanos. No pensamos en la posición delante de Dios, sino en la posición delante de los hermanos. Y a veces te encontrás con hermanos, hola, ¿qué tal? Yo soy el líder de la mansa, no te pregunté qué eras, te estoy saludando. Y me encontré en algunos lugares donde había más líderes que congregación. Entonces, creo que tendríamos que cambiar esas posturas, ¿no? No hablo de un liderazgo único, sino que siempre tenemos que estar atentos y enseñar sobre todas las cosas. Sabemos que Dios es el que trabaja el corazón, pero también tenemos que ser sabios a qué personas se van a instruir o vamos a instruir o en qué lugar y si están aptos para recibir una responsabilidad como ministerios en la iglesia, ¿no? Mirá, es interesante. Recién citábamos a Pablo, ¿no? Con Timoteo. Voy a seguir con ese ejemplo, ¿no? Que me diste el pie. Vuelvo a lo mismo. El gran dilema o el gran problema está en el liderazgo, ¿no? Cuando el líder transmite que lo importante dentro de la iglesia local es el liderazgo, listo, estamos en problemas. Lo importante de la iglesia de la iglesia local es el liderazgo de Cristo en la iglesia. De hecho, ese concepto de liderazgo en la iglesia, yo voy más por el lado de la autoridad, que es más bíblico, ¿no? Y la autoridad no es algo que se ejerce, lo que se ejerce es el poder. ¿Sí? El poder se ejerce por imposición. La autoridad es algo que se reconoce, ¿sí? Es algo que se reconoce y en algún momento vos citabas cuando eras joven, hace siglo pasado más o menos, que te decían vos tenés Gracias. que hacer. Terminamos, hermano, del programa. Es decir, vos fijate que hay una cuestión, ¿no? Uno hoy lo mira y dice, bueno, dedocracia, te mandaban, sí, nos mandaban, pero había algo interesante, inclusive cuando uno, pues pareciera que siempre nos quejamos del liderazgo, ¿no? Nosotros formamos parte del liderazgo también, algún día se van a quejar de nosotros, señor, que no estemos nada más, pero vos fijate que había algo que tenían, ¿sí? Autoridad. O sea, ¿por qué le obedecíamos? Yo creo que la mayoría, quizás no todos, ¿no? Pero la mayoría obedecíamos porque había autoridad en la persona que nos pedía. Es decir, la persona que te decía, vos tenés que hacer esto, vos mirabas allá y lo veías. Si no estaba a cargo, estaba presente. Estaba presente. No estaba predicando, no estabas en la parte pública, pero siempre lo veías presente. Entonces eso ya te golpeaba un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Y entonces detrás de la autoridad uno precisamente sigue, reconoce, el poder impone. Y vos fijate que hoy el poder es una dinámica de intercambio en la iglesia local. ¿Mm? Es decir, como decían los peques, bueno, hay muchos ya no conocen los peques, ¿no? Pero era un dibujito que hacían un grupo de jóvenes del sur, de Neuquén, si mal no recuerdo, y tenía una expresión entre uno que era medio, le costaba entender, y el otro que era más Bernabé. Le decía, bueno, a ver, le decía, negociemos, Nino. Nino se llamaba el peque que le costaba entender las cosas. Y dice, bueno, a ver, negociemos. Ya que no lo puede entender, a ver cómo negociamos. Y se termina dentro de la dinámica de la iglesia local negociando. Entonces, bueno, a ver, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta la música? Bueno, vas al ministerio de la música. ¿Te gustan los niños? Al ministerio de los niños. ¿Te gusta esto? Eso es malcriar
a los hijos, malcriar a las ovejas. Vos fijate, vuelvo al apóstol Pablo con Timoteo, ¿no? Le dice a Timoteo, presentate como ejemplo. La mejor carta de presentación es el ejemplo. En fe, conducta, buenas obras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ser santo, íntegro. Pero vos fijate que Pablo lo primero que hace es reconocer el don que tenía. Dice, estas cosas que yo te he enseñado, enseñáselas a hombres, a personas que sean serias, ¿sí? Que estén dispuestas a aprender. Bien, decimos, Timoteo, ¿qué era? Era un maestro. Él tenía que enseñar, transmitir las enseñanzas de. Pero también le dice a Timoteo algo interesante. Le dice, cumple tu ministerio, es decir, desarrollar el don que tenés. Pero cuidado, no te olvides que hay algo que tenés que hacer. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Timoteo, si nosotros lo analizamos, no era un gran evangelista, pero el evangelismo es una cualidad o una acción natural de todo hijo de Dios. Es decir, le estaba reconociendo, yo a vos te llamé para que formés, para que capacites, pero también podés y debés hacer esto otro, ¿no? También debés predicar el Evangelio. Y cuando el liderazgo simplemente está preocupado en que cada persona, cada hermano esté cómodo en su espacio, está incentivando precisamente no solamente el conformismo, sino que le está dando poder de decisión a alguien que no lo tiene. Aun cuando dice, bueno, estoy negociando porque prefiero que el hermano, no, a ver, hay un problema de autoridad, ¿no? De respaldo de lo que yo estoy transmitiendo. Y después estoy enseñándole a que precisamente no me importa cómo se desarrolle, sino simplemente que haga, que esté, que haga y que las cosas fluyan. No, o sea, hay cosas que debe hacer, ¿por qué? Porque forma parte de la capacidad que Dios le dio, ¿sí? Es maestro, es evangelista, es pastor, cumplí tu ministerio, ¿sí? Hacelo. Pero hay otra área que no debes de descuidar, no debes de descuidar. Eso también hacelo. Y cuando el liderazgo simplemente está preocupado en que estén conformes en el espacio, y el problema no está en el que termino catalogando irresponsable, sino en la irresponsabilidad del que lo está liderando. Ese es es decir, siempre miramos la frutilla en la torta que no me gusta, pero miremos los dedos, cómo se amasa, cómo hagámonos cargo de nuestra parte. Es fácil decir los jóvenes de ahora o los creyentes de ahora. Eso es mucho más fácil. Pero bueno, son el resultado de el liderazgo que han tenido, ¿no? Y fíjate que, bueno, eso es constante, ¿no? Que a veces se echa la culpa a los jóvenes de lo que pasa, del modernismo de la iglesia, de los cambios, de todo lo demás, y en realidad los cambios se producen porque se los permite. En este caso, si alguien no está de acuerdo cuando quiere hacer una modificación, no sé, en la liturgia de la iglesia, una cosa por el estilo que lo confunden a veces con una parte doctrinal. Pero qué bueno esto porque tenemos que entender lo siguiente, que como vos decías, no es los culpables de eso, sino también revisar el área de liderazgo, y por esa razón la Biblia nos presenta como un cuerpo, ¿no? Que debemos funcionar de la mejor manera, de arriba hasta abajo. Si la cabeza está bien conectada a la parte central, que es el Señor, las cosas se van a hacer correctamente. Y va a haber otro ambiente generado de comunión, de participación, de responsabilidad, de perdón, de enseñanza, de misericordia, no sé, todas las áreas productivas que justamente es lo que nos da a través del Espíritu Santo para poder administrar la obra del Señor. No va a haber hermanos cansados, no va a haber hermanos que renieguen del ministerio porque lo tienen que hacer, sino que va a haber una cuestión de amor, de sacrificio,
y de entrega a la obra, ¿no? Ese es un punto importante también. Pero volvemos hay cosas que no se están enseñando, que no se están dando, que no se las habla, ¿no? Que se las toca, y los hermanos a veces andan buscando de un lado a otro, de un lado a otro, de dónde sacar, de dónde aprender, y qué es lo que hay que hacer para poder crecer o aprender de la palabra de Dios, ¿no? Quería hacer un paréntesis, ahí nos estaba saludando, bueno, Daniel Ramos, recién ya lo habíamos nombrado, Claudio da Souza también. Ahí tenés un ejemplo, perdón que te corte, Danielito. Damos el ejemplo de Timoteo, vamos a la Biblia, vamos a un ejemplo concreto, que Daniel, que si quiere subir, es interesante escucharlo a Daniel, es una invitación, Daniel, si querés, te enviamos el link para que te sumas. Es un evangelista, pero cada conversación que suelo tener con Daniel es la carga de la enseñanza de aquel que en su labor de evangelista terminó conociendo al Señor. Y vos decís, a ver, bueno, sí, hasta yo mismo le he dicho en algún momento que bueno, hay cosas que están a su alcance, otras que no, pero cumple tu ministerio, y en vez de haz obra de evangelista, le escribiría a Pablo a Daniel, haz obra de maestro. ¿Por qué? Porque el evangelismo le diría, por esta causa te dejé acá en Mar del Plata, ¿no? Para que le prediques a todo el mundo. Pero no te olvides de cumplir tu ministerio haciendo obra de evangelista, ahora haz obra de maestro, enseñar, ¿no? Y es un ejemplo vívido, por eso sería lindo que escucharlo. No sé si le mandaste o Le le acabo mando de yo. mandar ahí, ahí le Genial. mandé la invitación para que suba, estás invitado a subir, ahí le puse. Interesante, ¿no? Vamos a esperarlo a Daniel que esté ahí, capaz que se fue a peinar ahora. Tiene que salir impecable porque imagínate, fue peluquero casi toda su vida, así que tiene que aparecer impecable. ¿Qué nos va a decir a nosotros con respecto a nuestros cortes? Mira. Ah. Quería hacer promoción así cortita. Miren, quedaron acá estos dos libros, Restaurando con Gracia y Enfrentando, dice Venciendo la Debilidad. Son dos libros que dejó Claudio da Souza, así que a los hermanos que están en Santiago del Estero o de otro lugar que nos estén viendo, los quieran, los pueden adquirir a un precio muy, muy económico, ¿sí? Cada uno sale 5.000 pesos, si no la promoción 2 por 8.000. Me avisan y mandamos el link donde pueden aportar, van a mandar el ticket y me avisan a mí y yo les envío. Así que, bien, ahí le explico a Daniel. Daniel, ahí te mandé ¿cómo se llama? Un link. Ingresá al link, permití el acceso a cámara, acceso a micrófono y automáticamente vas a ingresar acá, me vas a aparecer en la pantallita y subís con nosotros. Ahí te voy a estar esperando. Bien, pasamos, seguíamos. Es un tema ya fuerte. que promocionás vos, déjame promocionar a mí ahora. Síganos en las redes sociales, @Conexión Colonia Avellaneda, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Ahí vas a encontrar inclusive muchos recursos para poder compartir desde lo evangelístico como también de formación, y vas a encontrar este programa que lo subimos siempre un par de días después que Matías lo sube también en sus redes. Aparte también ahí en Conexión, me sumo también a esta promoción. Hay devocionales semanales que se suben, pensamientos que los compartimos también ahí en las redes sociales y son de mucha bendición, aparecen en los grupos, así que yo te animo que lo puedas hacer porque la verdad que son de mucha bendición. Así que de esa manera... Para aquellos que hoy lo vieron, lo aclaro porque
seguramente la correctora oficial, sin que nadie se lo pide, pero siempre me lo recuerda, que es mi mamá. En el de hoy, al final, donde dice surja, aparece con G. No me lo dejó corregir el programa de edición, por eso salió como surga. Después me fui a investigar y resulta que en el diccionario de la Real Academia Española, no en el diccionario, perdón, en la página de la Real Academia Española lo acepta, pero como ha ido aceptando también algunos otros términos, pero igual, es un problema de edición. Antes de que alguno corrige, las correcciones son buenas, ¿no? Son buenas. De hecho, cuando subimos el videito corto de las frases de hoy, 2 correcciones me llegaron al toque. Perfecto, ahí estoy escribiendo un tutorial breve a Daniel para que pueda conectarse. Ahí. Permite acceso a cámara. Y micrófono. Esto está en vivo, no se sorprendan, esto está en vivo. Así que está para que ustedes puedan sumarse con total libertad y tranquilidad, ¿sí? Así que aprovechen este tiempo que está para que ustedes puedan compartir con nosotros mientras aguardamos la llamada, sí tiene una llamada de Mario Arjona, pero para que ustedes se puedan subir y charlar. Está intentando Daniel ahí conectarse. Y ¿Lo no... subimos, Mario? Ay, sí, subilo, obvio. No lo comprometí a Claudio porque dice que está compartiendo desde Termas. No sé si es Termas de Río Hondo. Debe estar descansando, lo Sí. vamos a dejar descansar al menos por hoy. Lo Para el vemos próximo conectado lunes. el próximo lunes, lo subimos, que nos cuente un poco del material. Ahí está Daniel Ramos con nosotros. Ahí lo vamos a subir. Hola, Daniel, querido. Hola, Daniel. ¿Cómo les va? Buenas noches. Yo les digo a ustedes, pretenden no dejarme dormir ustedes, ¿no? Con los temas que tocan. ¿Por qué? Escuela, hermano. No, gracias. Gracias por compartir, porque un segundito quería. Hace unos días regresó un hermano que estuvo mucho tiempo alejado. Bueno, llegó separado, se ha vuelto a casar y llega con su esposa, ¿no? Entonces él miraba el púlpito y yo le digo, ni lo mires, ni lo mires, le digo, porque es muy difícil llegar allí. Pero bueno, yo espero que empiecen a cambiar, porque un hermano, primero un evangelista furtivo y después con mucho temor. Y yo espero que esas cosas que se han anclado tanto a veces desaparezcan, ¿no? Viendo el texto que leías, Matías, que la relación es íntima con el Señor conforme al corazón y es el único que puede medir exactamente si esa persona puede o no puede servir. Porque si tiene una actitud y una decisión, pero bueno, muchas gracias por tocar estos temas que muchas veces no se tocan. A veces, en función del servicio, por ahí, en base a lo que decía Daniel, que es un placer verte. Está tu señora por ahí, ponela también, que todos la conozcan. No, sí, pero está en otra área y está conectada en otro sector. El problema que tenemos ahí es el concepto de servicio, ¿sí? Es lo que hablábamos de las tortas hechas, siempre vamos, yo puedo defender un principio, ¿sí? El principio puede estar bien. El tema es cuando voy a la fundamentación bíblica de ese principio, ¿no? Que ahí es donde me rompe todos los paradigmas que tenemos tradicionales de decir sí, no, sí, no, sí, no, donde creemos que
somos el Espíritu Santo en la tierra, ¿no? Pero el concepto de servicio es el gran tema que hay en esto, ¿no? Y servicio no es hacer nada para Dios. Hay personas que se llenan la boca diciendo que sirven a Dios porque hacen muchas cosas. Bien, ese es un principio, el servicio, mal justificado, porque cuando vamos a la Biblia, servicio no es hacer cosas para Dios como si Dios necesitara de mí, sino servicio es dejar que Dios me use en lo que Él quiera y como Él quiera. Y es así donde nos encontramos sirviendo sin necesidad de un púlpito y siendo de mayor bendición que detrás de un púlpito. El que ama al púlpito es imposible que ame a los hermanos. El que ama el púlpito es imposible que ame a Dios, más que al púlpito, porque está enfocado solamente en un espacio donde siente que eso le da relevancia delante de los demás, reconocimiento, entre otras cosas, cuando en realidad es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El concepto de autoridad. No es lo que yo muestro o demuestro detrás de un púlpito de madera, de vidrio, de lo que sea, sino lo que muestro en la vida, en la vida, entendiendo precisamente que el Dios de gracia nos restaura más allá de la situación que nosotros hayamos vivido o nos haya tocado vivir, sea por desobediencia en los caminos del Señor o como otros que traen de arrastre de vida pasada antes de conocer al Señor, lo que es más triste cuando se lo juzga de esa manera, porque lo que sucedió antes de conocer al Señor, si el Señor lo perdonó, ¿por qué yo lo sigo juzgando? ¿No? Es imposible eso, o sea, es antibíblico. Ahora, lo que sucedió en el Señor por desobediencia, bien, se manifiesta a través de sus actitudes, un corazón íntegro, un corazón sano, un corazón restaurado. Obviamente hay algunas cuestiones como el liderazgo quizás, o algunas cuestiones muy específicas que no son recomendables, no son recomendables. Como hay muchas personas que cumplen todos los requisitos para el liderazgo y no es recomendable que lo ejerzan, ¿no? Es decir, Pablo mismo decía, tené cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes a vos mismo, ¿no? Es más profundo de lo que a veces creemos este tema, ¿no? Mirá si no es un tema de conferencia que a veces se lo esquiva, ¿no? Como llamarles conferencia, pero un tema de estudio bíblico. Hablamos de la irresponsabilidad y todos los puntos que nos ha llevado en esta noche hablando y tratando de resumirlo, porque la verdad que es un tema muy, muy largo, muy complejo y al mismo tiempo delicado, porque justamente se lo administra. Porque en esos casos me estaba acordando de algo que una vez escuché. Está bien que no somos nosotros eternos en los ministerios, pero te encuentras a veces con gente que está cansada de servir. Y bien decías vos recién, y que el servicio a Dios precisamente no es solamente la actividad, porque busquemos el significado más sencillo que hay, que luego del servicio es un área de la adoración, ¿no? Porque fíjate que cuando vos vas al diccionario encontrás por ejemplo, en la Biblia atrás, en la concordancia, te dice que adoración es exaltar, ensalzar, honrar, magnificar, alabar, y dice servir. O sea que no es solamente algo que esté relacionado a actividades, sino que es algo mucho más profundo que las actividades, que engloba en una palabra que nosotros usamos mucho: adoremos a Dios. ¿Y de qué manera lo vamos a adorar? Y si nosotros estamos adorando con la carga del trabajo, del cansancio, de que tengo que hacerlo, que he pesado la iglesia, que por qué me consume, no vamos a servir nunca. Entonces ahí te va a chocar nuestra actividad o nuestro querer hacer con lo que realmente tenemos que hacer y no lo hacemos. ¿No te parece, hermano,
a veces pareciera que, digamos, a veces el Señor nos muestra varios ejemplos, pero es como que nos metemos en laberintos que nos complicamos. Y digo yo, pensemos en el currículum vitae de la samaritana, ¿no? Que no podía, y en aquellas épocas que la mujer estaba así, digo, salió de ahí y fue a hacer y anunciar, y digo, hoy creo que nosotros le pondríamos un grillete y no la dejamos que vaya a Samaria, no, la dejamos ahí en el pozo, por un tiempo, a ver qué onda, ¿viste? A ver si va por el sexto marido. No sé, se me ocurre que a veces estamos complicados, ¿viste? Pero bueno, el Señor conoce el corazón, que a veces también no quiero prejuzgar, digo, a veces es como que pienso que el que está en autoridad, que me gusta a mí esa palabra, ¿no? Que decía Nelson, el que está en autoridad tiene temor de cometer y que se desbarranque todo y por ahí, en esos temores que también hemos sido educados de esa forma. Esta generación que por ahí hoy está en autoridad, hemos sido educados, ¿viste? Con un banco de diferente, no le cambiábamos el color al banco atrás porque, porque Dios era muy bueno. Pero hemos sido educados de una forma muy, y que hoy todo cambió, la vida cambió, los medios cambiaron. Entonces hay que tener un poquito de apertura, ¿no? Empezar a leer la letra de la palabra con un poquito buscando la consistencia, que no es fácil tampoco. Totalmente. Es muy importante, creo que ya hemos hablado una vez, en varias oportunidades hemos tocado este tema con Nelson, sobre el entorno que nos rodea como cristianos, que va cambiando, pero no es un cambio que genera, digamos, que va atacando la doctrina, sino que va cambiando nuestras acciones, ¿no es cierto? Entonces, hoy te encontrás, vamos a suponer, ¿qué edad tenés, Daniel, vos? No, 62, 63 cumplo en octubre. Estamos casi todos parejitos, ahí nomás andamos. Estamos ahí. Mira qué bueno que soy, ¿viste? Bueno, nos encontramos en una etapa, ¿no es cierto?, de tantos cambios que, fíjate, nosotros los tres, porque no voy a negar, si bien yo ya pasé la barrera de los 40, pero los tres hemos conocido desde, no seas así, no hagas señas porque te saco. Fíjate que nosotros los tres hemos conocido, por ejemplo, el fútbol, el jugar a las bolitas, volver a la casa, darse un baño, quizás ver tele o seguir jugando con algo didáctico. Experimentamos el proceso del avance tecnológico con, no sé, videojuegos, en fin, cosas que fueron sumando a lo que hoy tenemos un aparato chiquito, radio, éramos de escuchar mucha radio, y hoy en este aparato tenemos todo esto. Y en algún momento nosotros, cuando empezamos el ministerio, en algún momento pensamos, mirá lo que tenemos ahora, televisión. ¿Por qué no un programa de televisión? Y hoy lo podemos hacer desde la casa. Y fíjate que todo este contexto nos lleva ¿a qué? ¿A qué voy? Que hay tanta información que rodea, que si vos no estás, uno no se empieza a contextualizar con lo que vive y llevarlo a la palabra de Dios para que la palabra sea presentada delante de las personas, hay un problema grande en nuestra relación con Dios. Porque yo ya no puedo predicar lo que prediqué en el año 70, en el año 20, en el 90, ni aún en el 2000. Porque el contexto del 2000 al 2020 cambió totalmente. Y más o menos hay un promedio de que cada 10 años se va modificando todo, por eso lo hemos dividido en esas décadas que van marcando y cómo la iglesia reacciona. Y fíjate que lo que es 2020 en adelante, si no tenemos cosas para analizar y ver, enseñar a la generación que viene, va a venir en el 2030, que pasamos pandemia, divisiones en la iglesia, siempre comentamos, si está escuchando Noé, le voy a pedir disculpas,
pero donde está nuestro hermano Noé, por ejemplo, hay iglesias que se han dividido porque algunos usan copa y otros usan copita, pensando de que entonces fíjate que todo esto ha generado una revolución en la cual uno dice, estamos enseñando, estamos hablando, ¿qué es lo más importante? Y bueno, hay algo fundamental que tenemos, que es la palabra de Dios y ver a Biblia abierta qué es lo que dice, ¿no? En todo ese contexto. Totalmente, hermano. Yo te digo que tengo que confesar el tema del pan, no porque hace pocos años yo servía en la mesa y puse 2 panes en la mesa y me llamó el anciano de la iglesia y me dijo, hermano, ya es grande, no sabe qué es un pan, vaya, saque un pan, es un solo pan. Y yo te digo, yo eso lo grabé en mi corazón cuando llegó el momento de poner el pan lactal cortado. Para mí, te digo, yo quería, no sé, hacer una revolución, pero cuando entendí, porque el Espíritu Santo, uno busca la verdad de corazón y el Señor abre ese entendimiento y no es la edad, no tiene que ver con que 40 años lo hicimos, 70 años lo hicimos y lo tengamos que seguir haciendo. No es así. Hay cosas que fueron fluyendo, cambiando, y eso nos abrió el entendimiento. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese momento? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la esencia? ¿Por qué el pan? ¿Por qué el vino? ¿Cuál es el sentido? Entonces hay veces que hemos ido parejito, parejito, derechito, y bueno, también en obediencia a lo que hemos aprendido conforme a lo que se ha hecho por décadas. Pero hoy, por la gracia de Dios, uno entiende y lo hace con libertad, sin tener que juzgar esta forma, que en otros lugares lo hacen todavía. Eh, que yo digo, y somos olvidadizos también en algunos aspectos, ¿no? Porque resulta que cuando fue la pandemia, muchos entendieron que estaba bien. Entonces, ¿cómo es? ¿A dónde es el hecho de que para no contagiarnos usemos la copita chiquita? Porque, o digo, tengo un hermano ahí en Córdoba que me decía, hermano, si yo tomo la copita con un tuberculoso, en la fe, a mí no me va a afectar, yo no me voy a contagiar de tuberculosis. Y yo le decía, ¿y lo hiciste? No, no era necesario, teníamos la copita, ahí está. Entonces yo digo, muchas veces sabemos, ¿no?, que estamos confiados en que el Señor nos guarda, pero en realidad no, el sentido, vamos cambiando el sentido, vamos cambiando muchas cosas y yo espero que si se tiene que dividir una iglesia, que no sea por estas cosas, ¿no? Que por ahí Claro, que sea porque le estamos errando en la sana doctrina. claro. Hay algo que me hiciste acordar, Daniel. Hace poco salió, bueno, ya hace 10 años atrás había un predicador carismático que llevaba esta costumbre en la que él predicaba con víboras. Viste que siempre aparece algún payasito, ¿no? Y él predicaba con una serpiente en el cuello, viste, mostrando que un día la serpiente lo picó y murió. Bueno, los excesos, ¿no? Pero recién vos hablabas justamente de la esencia de todo esto, la parte fundamental de nuestras prácticas. Y una vez hicimos una pregunta en un debate acá, si nosotros estamos dispuestos a convivir con diferentes posturas, siempre y cuando no dañen lo que vos estás marcando justamente la doctrina, ¿no? Porque fíjate que hoy tenemos 20.000 posturas de todo tipo, y sobre todo en nuestras iglesias que están para algunos sufriendo cambios, para otros la iglesia se está sentando, para otros la iglesia está madurando, pero la pregunta es, conforme para todos nosotros, ¿no? Sería si nosotros realmente estamos en el lugar que tenemos que estar y
si estamos dispuestos a convivir o aceptar a veces las opiniones de las demás personas, ¿no? Esto es un punto importante y cómo lo vamos a plantear en el momento de llevarlo, enseñarlo en la congregación. Hace poquito hubo un evento acá en Santiago que para nosotros fue impresionante. Vinieron de una universidad de Estados Unidos, que ahí estuvo justamente Claudio da Souza recibiendo su diploma por haber terminado estos estudios. Imagínate acá en Santiago del Estero, no sé si conocen, sí nos ha visitado una vez, dos veces Nelson Galito, no sé si vos nos conoces, pero acá hay cosas que nunca habíamos visto y en este caso vemos a los líderes de la universidad y algunos líderes de aquí que ya se han recibido ya en otro nivel más alto que este nivel que estaban acá, y que estaban con unos atuendos, ¿viste? Que en un momento yo estaba sentado al lado de unos hermanos y empezaron, che, parece la fumata del Papa, dicen, por las vestiduras, pero que si venía alguien o alguien que no haya estado, que yo sé que hubo discusiones inclusive diciendo, no, no hay que ir a un instituto, no, no hay que aprender, que el Señor es el que forma, el Señor es el que hace, y siempre empiezan entre que no vayas, que hagas, que no estudies, pero después en la prédica estudian de la Escritura. Entonces, cuando vemos todo eso, para nosotros fue algo nuevo. Ahora el tema es, algunos se guardan su interpretación, otros no, y seguramente ¿habrá sido bueno de Dios? Pero entender que vino una universidad de otro lugar donde hacen algo, la verdad que tan ceremonial y tan lindo al mismo tiempo y armonioso, que yo creo que dentro de poco vamos a tener de nuestras iglesias varios que se quieran graduar y lo van a hacer de la misma forma, porque fue interesante verlo, quizás sin entenderlo al contexto, como repetición, ¿no? Como la anécdota de Marcelo de la Llave, de la cocina y el horno con la abuela. Pero es interesante esto de cómo nosotros aceptamos las cosas que vemos, si las juzgamos con la buena intención para aprender o lo juzgamos con la malicia. Uy, ese es otro tema, ¿no? Nelson, estás Yo calladito, tengo ¿no? que confesarte algo. Sí. Un ratito, mira, la verdad que me gustó más escucharlos a ustedes. ¿Eh? Yo estaba aprendiendo mucho, pero ahora me metí yo y chao. Seguro se han ido varios del programa. Pero mira, No. por la gracia de Dios, comencé a estudiar en el Müller. Y te digo, hay varios profesores que enseñan, y si no fuera por la gracia de Dios, aún cuando yo por la gracia de Dios estoy en el Müller, por la misma gracia, yo tengo que salir a buscar de Dios para que me aclare, porque a veces el profesor viene y me dice, algunos escritores dicen, otros dicen y otros no se ponen, y algunos dicen que el tiempo y nosotros creemos, y bueno, en esto no entramos a discutir, o sea que a veces, yo estoy muy agradecido de estar en el Müller, pero tengo que salir a investigar fuera del Müller algo que a mí quiero que me cierre, porque si me dice, estos escritores están diciendo esto de tal tema, el otro dijo no, y bueno, resulta que ahí está Spurgeon que dice algo, resulta que viene Paul Washer, también pone un bocado y otro, y que ahí, entonces yo digo, bueno, no, pará, yo no creo que más allá de estos comentaristas, y también citamos libros que no están en la palabra, yo digo que sí, que están revisados, que está bien que estén, que los podamos citar, pero yo cuando termino y tengo que ir a dar el examen, sinceramente, más allá de que tenemos un manual, yo tengo que ir a buscar en el tiempo con el Señor para que el Señor me dé la confianza en qué voy más allá de las preguntas, porque te hacen el múltiple choice, bueno, y yo digo, claro, acá hay una sola verdad, y es la que yo quiero buscar. Y eso no lo enseña un profesor, no lo enseña el Señor. Y si vos lo buscás en el Señor te va a aclarar. Y a veces está ese jueguito, ¿viste? Ese jueguito del múltiple choice que te da que pensar, bueno, si
en aquel tiempo, porque viste, como se había unas preguntas que decía, ¿en qué época? Bueno, varias épocas, preguntaban en qué época, qué época. Y yo realmente te digo, nunca registré tanto las épocas, pero ahora como las preguntas estaban así, tuve que irme a las épocas. Entonces, hay muchas corrientes alrededor, muchos pensamientos y que, bueno, que Paul Washer creo que dice que no hay que predicar más el Evangelio porque ya todos están predestinados para que se salven. Te digo, a mí me gusta mucho lo que predica él, pero cuando supe y escuché que es lo que dice, yo digo, bueno, hay que tomar una parte de este hombre porque está bueno y otra parte no tanto, no me gusta. O también el maestro y compañero de milicia que tengo, Shane O'Brien, él me decía, mira, hermano, el tema de que se diga que es el Hijo de Dios y que muchos no quieran creer que es Dios, me decía, ojo que la Biblia está ahí 50 y 50, me decía él, ¿viste? Y le digo, no, yo te digo, lo he creído por fe, pero buscá, me decía, estudiá y vas a ver que hay un 50 que dice que es el hijo, y que no es Dios. Y yo, viste, me quedé asombrado. Él viene de Estados Unidos, ¿no? Y vienen otras corrientes también que... Entonces vos decís, tenés que ir a buscar de Dios, porque si no, te terminás encerrando en un cuarto sin querer escuchar a nadie más, ¿viste? Es así. ¿Sabés qué? Creo que ahí también juega en nuestro ministerio, ahí me pueden corregir, algo muy importante que a veces no discernimos nosotros a la hora de la interpretación de la enseñanza. Que dos cosas son. La primera, que Dios nos habla de manera personal en el llamado. Y no todos los llamados son iguales. Y al mismo tiempo Dios nos pone en contextos diferentes, y en lo cual muchas veces no hablo de la parte doctrinal, sino de lo que vivimos y lo que Dios nos permite administrar. Yo, por ejemplo, le compartí a los hermanos que cuando iniciamos la obra acá en el barrio Constitución, por lo general nuestras iglesias siempre inician con una horita feliz o con un grupo juvenil. Pero el Señor ha permitido a nosotros con familias trabajar. Y en un contexto diferente, y muchos hermanos me decían, no, tenés que dejar a las familias, no les lleves el apunte. Dedicate a los niños, de ahí va a crecer la iglesia. Y viste, es una forma, ¿por qué? Porque uno aplica las enseñanzas conforme a la experiencia. Tenemos que justamente, bueno, compartimos, pero no lo tenemos que poner como el sí. Yo, por ejemplo, con respecto a los escritores, con Paul Washer, por ejemplo, me peleo cuando hablamos algunas cosas con respecto a la música o este tema que nombraste recién vos. ¿Viste? Hay muchas cosas que uno los puede escuchar, pero bueno, justamente bien has dicho, sacar y retener lo bueno. Porque lo que él vive allá en su contexto no es lo mismo que vives vos, ni lo que vive Nelson allá en Entre Ríos, ni lo que yo vivo en Santiago del Estero, ni en el mapa que me toca trabajar. Son contextos diferentes. Y entonces a veces yo creo que nuestro ministerio tenemos que tener mucho discernimiento en ese punto de que vivimos y eso nos lleva a aplicar a nosotros las enseñanzas, una sola doctrina y las costumbres que a veces tenemos en la congregación, en la iglesia, ¿no? Son cosas importantes a poder manejarlas y enseñarlas correctamente. Nelson, estás calladito. Claro. Sí, estaba pensando cómo hacer el cierre para presentar que a partir del lunes próximo a Biblia Abierta es entre Daniel Ramos y Matías Gómez, ¿no? Y yo estar como estaba Daniel sentadito mirando y observando, ¿no? Se puede, así que... Qué bonito. No, tendría que haber puesto qué sé yo, una persona ahí que a lo mejor, capaz que si sacabas a algún chico de la esquina, ¿viste? Lo ponía ahí, capaz que me animaba, pero ahora, ¿cómo podés sentarte ahí después de semejante hermano sentado ahí que aprendemos siempre de él? No. Interesante.
Vos, Daniel, abriste la puerta, ¿no? Hay 2 hermanos que me mandaron mensaje que en las próximas quieren subir. Vos abriste la puerta para que se animen a subir. Bueno, ¿ves? Estuvo bueno, eso es bueno. Es bueno. Comenzamos hablando de la cuota de realidad que debe tener el cristiano en función del mundo en el que vive, ¿sí? Es decir, debemos estar informados. No puede ser que no sepamos ni siquiera quién es el ministro de Economía del país. No, si la Biblia nos manda que el principio es orar por los que nos gobiernan, debemos conocerlos, ¿sí? Debemos saber quién es el presidente, el vice, y de ahí ministros y demás, ¿eh? Es decir, es importante que nosotros entendamos el mundo en el que vivimos. No solo el país, sino que el mundo, porque tanto en nuestro país como en el mundo podemos encontrar también manifestaciones del cumplimiento profético de muchas cosas que dice la Biblia, no para hacer circo de eso, sino para entender un poco más los tiempos y ver que es como en Mateo 24 dice, principio de señales es esto, ¿no? ¿Cuándo sucederá? No tenemos idea, pero va a suceder. Y terminamos hablando de un contexto mucho más íntimo, más cercano, y es bueno todo lo que planteó Daniel, porque no habla del contexto fuera de la iglesia, sino del contexto dentro de la iglesia. Es decir, toda esta dinámica que vivimos y que en el fondo a veces padecemos. Yo creo que a veces hay hermanos que están en las actividades de iglesia anhelando el lunes para ir al trabajo porque hay menos problemas que en las iglesias locales. Y menos problemas en muchos aspectos. Hay menos chisme, hay menos problema con el jefe, hay más orden, más organización, menos grupos, una dinámica más clara, y eso es triste, pero forma parte también del mundo en que vivimos, de la iglesia en la que estamos y en la que debemos accionar sabiamente para ser bendecidos y ser de bendición, entendiendo que las autoridades no están para imponer, sino también para hacer a veces recibir un llamadito de atención, un tironcito de orejas. La Biblia lo dice claramente, que debemos llamarles la atención con el amor de un hijo a un padre, pero debemos hacerlo porque no lo saben todo, no son el Espíritu Santo, y a veces hay que aprender lo más difícil, que es aprender a aprender. Y toda la vida estamos aprendiendo. Toda la vida estamos aprendiendo. Si no, podría Daniel contarnos lo que es en su profesión, ¿no? Si corta el pelo de la misma manera que lo empezó cortando, si hace las tinturas como de la misma manera que las hacía, ¿no? Todo el tiempo fue aprendiendo, fue anexando, fue mejorando, y a las nuevas técnicas le añadió lo más importante, la experiencia. La experiencia. Y el discernimiento de ver que hay nuevas técnicas que no eran compatibles con la experiencia que tenía, entonces no son aplicables algunas. Entonces, ¿de qué manera utilizar algunas cosas? Es eso lo que nos está faltando. Aprender a aprender. Decía Francisco La Cueva que la única manera de conocer todos los días un poco más a Dios es todos los días reconocer que no sabemos nada de Él. Hasta que no nos despojemos de ese ego de que yo sé, yo conozco, sigo edificando, no, sino de humillarme cada vez más bajo el reconocimiento de su soberanía, de su omnisciencia, de todo lo que Dios es. Recién ahí voy a empezar a todos los días ir conociendo un poquito más de Él. Tengo una pregunta para Daniel. Me estoy enterando que sos peluquero. Viste sí, que siempre se hace. Bueno, perdóname, ya estoy jubilado. Te quiero decir, hace ya 6 años que cerré la peluquería, no trabajo más, excepto para el Señor por ahí, de corto a hermanos, misioneros y para la obra, nada más. Bien. Bueno, pero tenés mucha experiencia. Vos no tenés arreglo, ¿eh? Te dijo, yo te leo el subtítulo.
tu cabeza No. no tiene arreglo, ¿no? Así que no busques implantes, tengo no una busques duda. nada raro, porque no tenés. Y Me adentro pide de la una- cabeza menos tenés arreglo vos. No, ese no, yo tengo una duda, porque siempre escuché yo de A los ver, famosos remolinos en la cabeza. ¿Viste los remolinos del pelo y qué sé yo? sí. A medida de, no sé cuánto tiempo has ejercido como peluquero, pero a medida que fue pasando el tiempo, la gente tenía muchos más remolinos antes o ahora? Pregunto, ¿no? Porque como dicen que va cambiando la cabeza y todo eso, yo pregunto, ¿no? No. Tengo que responderte profesionalmente y algo que te voy a decir que fue pasando a través de los tiempos. El remolino puede estar en la cúspide o en la nuca también. Puede pasar. Rara vez puede llegar a tener 2 o 3 remolinos, rara vez, pero puede pasar. Pero ¿sabés qué es lo que me pasó después de casi 15 años de profesión? Y esto sirve para que nos demos cuenta que si eso empezó a ocurrir, por algo empezó a ocurrir. O sea, que la cabecita empezó a cambiar acá adentro. Muchas cabecitas operadas del cerebro. Muchas que era un mapa la cabecita. Entonces, eso es peor que un remolino. Entonces, pero yo lo que voy a esto para aplicarlo un poquito al programa de tuyo, que eran otros tiempos y después se fue complicando, la cabecita empezó a sufrir cosas graves y nosotros estamos quizás a veces por los medios metidos, muy metidos. Entonces, chicos, jóvenes, grandes, con operaciones cerebrales. Sí, muchas cabezas con cicatrices de operaciones en los últimos 20 años de profesión, muchísimos. Antes, rara vez. Pero empezó a pasar estas últimas décadas que la gente tuvo que sufrir operaciones en el cerebro. Viste que antes hablar de un aneurisma por ahí era medio raro, pero después se empezó a hacer. Y eso es estrés y es un poco no dejar descansar la cabecita, nuestra cabeza no deja de pensar y entonces estamos en problema y para el peluquero se le hizo más difícil ir con un corte de pelo, porque había que, primero que no se vea la cicatriz y después que donde está la costura, el pelito es como un remolino, entonces había que adaptarle un corte. Pero bueno, no sé si te sirvió la respuesta. Perfecto, excelente, porque eso también lo podemos relacionar con los remolinos que se generan a veces en la sociedad, con tanta información que se recibe, y vos recién tocaste un tema fuerte que justamente lo hemos hablado también una vez, el estrés, ¿no? Y el Señor nos dice, por nada estéis afanosos. Y todos los días con el pastor, ore por mí, porque no puedo pagar, porque pasa esto, porque pasa aquello. Interesante este tema. Sí. Los felicito por el programa. Te voy a decir, se me hacía muy difícil entrar, pero hoy estoy, de hace 3 días que estoy en cama, entonces pude hoy ponerme a escucharlos y te digo, no sé cómo voy a hacer para estar en los próximos programas porque tampoco quiero faltar a los compromisos que uno ya tiene creados. Pero está muy bueno este programa, la verdad, lo voy a empezar a recomendar además, lo voy a empezar a compartir. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Lo vas a poder ver en diferidos porque queda subido en las redes, así que aunque no puedas los lunes, lo vas a poder ir viendo. Sí, eso lo voy a empezar a hacer. Espero poder estar. Hermanos amados, Dios me le bendiga. Ahí decirle, Nelson, decirle al amigo que no se pasa mal el Mar del Plata, para que no sea tan duro el amigo de venir acá. No quiere dejar los 45 de calor allá. No, tenés que ir. Es hermoso. Hemos ido 2 veces ya, creo, si mal no recuerdo, junto con Daniel. Así yo que, si voy a Mar del Plata necesito seguridad.
No voy a hablar de qué? fútbol, Nelson, no voy a hablar de fútbol, No. no, pero necesito seguridad porque una vez anduve cerca de una playa y me confundieron con Liberen a Willy, ¿viste? Así Ah, que por eso. no vayas a la zona de mundo marino por las dudas. A ver si ahí Claro, te ¿viste? guardan Después de me vuelta. encierro y no me dejan salir. Nosotros te Me vamos escapó a la cuidar, ballena. Matías, no te preocupes. No te preocupes, te vamos a cuidar. Bueno, Que Dios me les bendiga. Sigan adelante, hermano. Los sigo a todos, ¿eh? Igual, Te sigo, Dios, Nilsson, y comparto lo que me mandas. Dios te muchas bendiga. gracias. Igualmente, cariños a tu señora, a tu hija, a tus nietas y a todos los hermanos Bien, por allá. Muchas bendiciones. muchas gracias. Hasta luego. te espero con el tráiler por Santiago, ¿no? Andá primero para allá, vos te querés todo ahí en Que venga Santiago. para acá primero. Eh, Vos sabés que es difícil a veces. Tengo que ir a Mar del Plata a descansar. Bueno, seguimos entonces un hermoso tiempo. Hay dos personas ahí que vamos a invitar para los próximos debates, charlas. Así que prepárense, nomás les digo, no, los voy a poner como sorpresa. ¿M? Como sorpresa. Bueno, estamos llegando al final. Le voy a dejar a Nelson la reflexión para el final de todo lo que estuvimos hablando porque te callaste. O yo no te dejé hablar, no sé, pero bueno, me siento con culpa, ahora te voy a dejar la reflexión, me quedo No, no, tranquilo. no. Te voy a saludar así. Y nos No, no, al preparamos contrario. luego para el próximo lunes, 21 horas en A Biblia Abierta. Adelante, Nelson. Simplemente cerrando los temas que hemos estado compartiendo, la importancia de conocer y entender los tiempos, ¿no? Isaacar venía a mi mente uno de los hijos de Jacob, el cuarto o quinto, no recuerdo bien, uno de los patriarcas del pueblo de Israel, tuvo descendencia, ¿no? Isaacar significa recompensa, o Dios te recompensa. Y vos fíjate que pasados los años, David se encuentra con un grupo de personas que lo siguen y algunos de ellos eran hijos de Isaacar. Y dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Fíjate la gran recompensa que Dios le había dado a Isaacar a través de tener una visión particular del mundo en el que ellos vivían. Había enseñado la importancia de no cerrarse simplemente en lo que les decían, en lo que habían vivido y nada más, sino entender que en el tiempo en el que vivían, ellos debían de cumplir el propósito que Dios tenía para su pueblo, ¿no? Era entender la sociedad, no solo como administración, sino también eh, en, sus, eh, en su extensión como reino, ¿no? Eran hombres entendidos en los tiempos de saber qué es lo que sucedía. Y eso no solamente debe estar en el liderazgo, sino también en cada uno de nosotros. Debemos estar dispuestos y abiertos a conocer la realidad del mundo en el que vivimos, la realidad de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra localidad, la realidad de nuestra iglesia local, pero analizarlo todo siempre a la luz de la Biblia, ¿no? Porque entendiendo los tiempos, la cabeza se nos va a abrir todos los días un poquito más y vamos a poder ver lo que dice en la carta a los hebreos, que aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Falta poco tiempo, va a venir y al abrir la palabra de Dios y estar abiertos a entender los tiempos, vamos a disfrutar que Él pronto viene a buscar a los suyos. Así es. Ahí te voy a enviar un mensaje. Dos temas, nos quedó un tema pendiente, la importancia del estudio bíblico, ¿sí? Para la otra semana. Y uno que me dejaron acá pendiente, me pusieron, si podemos hablar de hoy, en la actualidad en las iglesias se hace reunión de jóvenes o si es si es hoy ¿cómo se llama esto?
un espacio de diversión. Yo creo que una vez nosotros le hemos puesto otro nombre a esto, algo de social. Pero bueno, hablar de las reuniones de jóvenes de hoy, si es un espacio de reunión de jóvenes, si está bien vista o no, o si es un espacio social nada más. Interesante poder tratarlo, analizarlo y verlo a través de la luz de la palabra. Eso es fundamental. Así que, bueno, de mi parte nos despedimos, que el Señor les bendiga y nos estaremos encontrando el próximo lunes, ¿verdad? Si el Señor así lo permite. Aquí en la Biblia abierta. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo lunes, 21 horas. No se olvide de compartir el video, guárdelo y están invitados a participar, así como hoy estuvo Daniel y próximamente otros hermanos que nos van a acompañar en esta noche, en las siguientes noches, no en esta noche, en las siguientes noches. Oramos los unos por los otros, Dios les bendiga. Chao, chao.